Bueno, como todos sabemos, el gobierno está renegociando la deuda con acreedores externos, una reestructuración o un canje de deuda por alrededor de 66.300 millones de dólares. A mediados de abril hizo una primera oferta ante la SEC, que es la Security and Exchange Commission, es la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, pero ya extendió varias veces el plazo para llegar a un acuerdo y la nueva fecha límite es el 24 de julio. Mientras tanto, en este interín, en plena pandemia, reperfiló deuda con jurisdicción local, pagó en mayo alrededor de 800 millones de dólares, una parte de eso lo pagó al Fondo Monetario, técnicamente también dejó de pagar ciertos vencimientos, así que técnicamente está en default con esos vencimientos, pero mientras tanto sigue renegociando la deuda. ¿Cuáles son estas implicancias? Para hablar un poco de eso, estamos en comunicación con Lucía Pesarini, que es economista de la consultora Ecolatina. Lucía, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por la comunicación. En primer lugar, si nos podés contarnos un poco qué cambió entre esa primera oferta que hizo el gobierno a los acreedores allá a mediados de abril y la última oferta en términos de capital, interés, de plazos. Bien, bueno, la primera oferta hay que entenderla justamente como una primera oferta y como un primer paso en esa negociación, que en términos muy generales lo que decía era, nos tomamos un periodo de 3 años de gracia para empezar a pagar, empezamos a pagar recién en 2023 con cupones de deuda muy bajos, que empezaban a crecer a medida que pasaban los años, y una quita de capital que en promedio era del 5,5%, dependiendo la madurez o el plazo que tenía ese bono era más grande o era más chica. Y en promedio la quita de intereses era un 62%. Ahí Argentina se ahorraba alrededor, en todo el plazo de la deuda, alrededor de 41.000 millones de dólares. Pero lo importante ahí era que, te tomabas esos 3 años como para empezar a pagar y empezabas a pagar desde muy poquito. Esa oferta fue rechazada desde el principio y Argentina se fue moviendo y fue ofreciendo mejores cosas. Recordemos que la original, de todas maneras, la única que está oficializada es la primera, pero se conocieron en todo este proceso 2 ofertas más de Argentina donde se fue moviendo y cediendo algunos de los reclamos de estos acreedores. En primer lugar, fue subiendo un poco los cupones. En segundo lugar, ya la última oferta argentina no empieza a pagar en el 2023, sino en el 2021. Después la quita de capital la redujo al mínimo, es decir, los bonos más cortos tenían una quita de capital del 12%, ahora tienen un 3%, y otra cuestión es que también reconoce los intereses corridos de todos esos bonos. Los intereses corridos son los intereses que se devengaron desde el último momento, desde el último pago de interés de cada bono hasta el día en que se va a hacer el canje. Ahí tenés alrededor de 2.200, 2.300 millones de dólares que en la primera oferta de canje no estaban contemplados y ahora sí. Con todo eso, Argentina... Los incorporan dentro de lo que dentro de los compromisos de pago. Exacto, en la primera oferta eso directamente no estaba contemplado y en la segunda sí, ya se incorporaron, y en la tercera también, pero no se van a pagar cash, es decir, no es que el día que se canjea se paga eso cash, sino que se entrega un bono con vencimiento, creo que es a 2024, por ese monto, ¿no? Entonces Argentina como que fue cediendo algunos aspectos y fue mejorando esa oferta. Y en términos de cantidad de dólares, digamos, ¿qué diferencia hay entre la primera oferta y la última, digamos, en el compromiso de pago a futuro? ¿Cuánto mejoró la oferta en términos de lo que va a pagar? Y ponele hasta la primera oferta, hasta 2023 te pagaba 300 millones de dólares más o menos, ahora estás diciendo, me estiro a los 1.800 millones de dólares. Y hasta 2028 te pagaba 15.000 millones de dólares y ahora te estás estirando hasta 25.000 millones de dólares. Va cambiando, no es que... quizás no compromete todavía la sostenibilidad, ¿no? No es, si bien sí hay un esfuerzo, y sobre todo para mí el compromiso se ve en, te empiezo a pagar dentro de ese plazo de donde dura el mandato presidencial, o sea, tampoco estás dando una señal, no es que dejo toda la reestructuración para los gobiernos que vienen, sino que en el 2023 también empiezo a pagar algo, y ahí se ve un poco lo que es
la diferencia. Bien, en total entonces en los próximos años aproximadamente ¿cuál sería el flujo de pago? Porque vos decís que la oferta, desde la primera oferta a la última, como para dar una idea a quienes nos están escuchando, se sumaron alrededor de 10.000 millones, ¿no? O sea, el extra de lo que el gobierno mejoró la oferta. Pero en total, ¿cuánto sería lo que se va a pagar, por ejemplo, hasta 2028 o un poco más? Hasta 2028 tenés alrededor de 25.000 millones de dólares, cuando en la primera oferta lo que tenías era 15.000, o sea, 16.000 millones de dólares. Ah, ok. Y lo que tenías en la propuesta original, para que tengamos una dimensión de cuánto te estás ahorrando frente al perfil original, que ese es el diagnóstico inicial. Al principio era impagable. Entonces, el original tenías alrededor de 63 hasta 2028, pero sobre todo los de más corto plazo era imposible de pagar, porque cuando uno veía hasta, por ejemplo, los vencimientos hasta lo que es 2026, tenías 26.000 millones de dólares, y recordemos una cosa, que esta es una porción de la deuda que se está renegociando, no es la totalidad de la deuda que Argentina tiene que renegociar. Esta es la ley, la deuda tomada en moneda extranjera, con acreedores privados y bajo legislación extranjera, ¿no? Después tenés ese stock, que son esos 65.000 millones de dólares. Después tenés todo lo que es en moneda extranjera, pero ley local, que eso el sector privado tiene alrededor de 15.000 millones de dólares. Y después tenés todo lo que es organismos multilaterales de crédito que tenés metidos al Fondo Monetario, que esos son otros más de 70 millones de dólares. Entonces, eso es una primera etapa en lo que es la renegociación, y no hay que mirar únicamente esos vencimientos de acá hasta 2023 de solo esa porción, sino con todo el resto de los tenedores, que hace que sea más imposible todavía enfrentar eso, lo que era el cronograma inicial de esos pagos. Claro. ¿Y qué podría pasar con esa deuda? Bueno, con el fondo todavía tienen que renegociar y con la deuda que está en legislación local. La legislación local, lo que se dijo es que se le iba a dar el mismo tratamiento que la de legislación internacional, y de hecho ya muchos, digamos, hay 3 comités de acreedores que hoy están presentando sus propuestas y discutiendo con la Argentina. Los tenedores de bonos están nucleados en 3 grandes grupos. 2 están operando juntos y presentando sus propuestas juntas, y en ellas se incluyen en general esta idea de que la deuda tomada bajo ley local no puede ofrecer mejores condiciones que la ley extranjera. Así que ya partimos de esa base, pero también el gobierno ya dijo que se van a respetar las condiciones de lo que sea la reestructuración en ley extranjera. Con lo cual, una vez que se cierre este canje, lo que esperamos es que se replique de alguna manera las mismas condiciones. Bien, y vos mencionaste ahí que hay 3 grandes grupos, ¿no?, que están negociando sobre todo la deuda en jurisdicción extranjera. ¿Nos podrías decir un poco de dónde vienen esos bonos, cuándo fueron emitidos, como para explicar qué composición es esa deuda y de dónde viene? Sí, vos tenés, de esos 65.000 millones de dólares, tenés alrededor de 23.000 que son los bonos del canje, o los bonos de la reestructuración del 2005, que lo que tiene son marcos legales más duros, más difíciles, que dificultan de alguna manera la reestructuración de los soberanos, ¿no? Te piden, por ejemplo, vos para cambiar los contratos legales necesitas que cierto porcentaje de adhesión por parte de los bonistas, que son las famosas cláusulas de acción colectiva. Para cambiar un contrato legal de el 2005, vos necesitas, por ejemplo, cuando tomás el conjunto de los bonos, necesitas que el 85% de ese capital te lo acepte y el 66% de cada serie. O sea, si vos conseguís esa adhesión mínima, digamos, podés cambiar esos contratos legales y que se extienda al resto de los bonistas, por más que no lo hayan aceptado. Esas series de bonos tienen cláusulas más difíciles, contratos legales más difíciles o más complicados para hacer una reestructuración por parte del soberano. Ahora, los emitidos en 2016 tienen cláusulas de acción colectiva que son un poco más flexibles. Si antes hablábamos de una adhesión del 85% del total, ahora pasamos al 66% del total, y si antes hablábamos del como un piso mínimo de cada serie, de cada bono del 66%, ahora pasamos al 50%. Es decir, tienen cláusulas que son más fáciles de alcanzar, esas minorías, por parte del gobierno cuando quiere encarar alguna reestructuración. Ahí Entonces, en el grupo de bonos del 2006, o sea, de la emisión de Macri, es donde está BlackRock, ¿no es cierto?
Sí, creo que BlackRock tiene de los dos, pero sí tiene también del 2016. Lo importante, hoy vos tenés, como te decía, hay uno de los grupos que se dice que están más cerca de cerrar ese canje, que es el Comité de Acreedores de Argentina, que esos sí tienen bonos del 2016. Y después tenés los otros dos grupos que hoy están operando juntos, que es el grupo ad hoc, donde está BlackRock, y tenés el grupo de los exchange, que son los tenedores de los bonos del canje, que están operando juntos. Y esos son los que te están trabando más la negociación, no solo en términos económicos, porque te piden un poco más de desembolso, sino también en términos legales, porque lo que están pidiendo es que todos los bonos que se vayan a emitir en esta reestructuración se emitan con el marco legal del 2005. Y lo que dice Argentina es que, bueno, este marco legal ya no se usa desde el 2014, las nuevas tax, que se llaman de segunda generación, se extendieron en todo el mundo y ya no se usa el marco legal de 2005, con lo cual me estás pidiendo un retroceso en términos de lo que fue la innovación en lo que es la arquitectura financiera mundial, que yo retroceda y eso no lo puedo hacer, no puedo ceder en términos legales tanto. Claro. Bueno, Lucía, para ir cerrando, ayer se conoció el dato, ¿no?, de la caída de la actividad económica de abril, que fue una de las más fuertes en la historia de la Argentina, y el Fondo Monetario pronostica que este año la actividad va a caer alrededor de un 10%. ¿Ustedes desde Ecolatina tienen alguna previsión de cuál va a ser la caída de la actividad este año y para el año que viene? Sí, no, un 10 es como piso, te diría que está quedando un poco bajo, sin el escenario más probable, si querés, es 11,5%, 12%, que obviamente está sujeto a cómo salga el canje, ¿no? Si vos tenés un buen canje y podés empezar a despejar las dudas en el más frente financiero, eso va a hacer que caigas menos y que sobre todo te puedas recuperar mejor el año que viene, pero después sobre todo que vaya a pasar con los aislamientos, sobre todo en lo que es el AMBA, ¿no? No va a ser lo mismo que tengamos estas 2 semanas más de aislamiento fase 1, por decirlo entre comillas, que la tengamos 2 meses o un mes entero, dado lo que representa lo que es el AMBA dentro de la producción del país. Claro, de la evolución, digamos, de la pandemia sería. Exactamente. Hoy está sujeto a cosas que son muy contingentes, que no sabemos cómo se van a resolver. En el base, te digo, es alrededor de 11 puntos de caída del PBI, pero eso es De mínimo. un escenario sujeto, claro, exacto, sujeto a que estas cosas salgan bien. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por la entrevista y por la comunicación. Y bueno, estaremos comunicándonos si hay más novedades. De nuevo te agradecemos desde el programa. Nada, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Buen día.